La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Quiero en este espacio de tiempo fortalecer nuestra fe. Quiero decirle algo, mi hermano, y allí sentadito usted lo puede hacer. Usted puede ir buscando en su Biblia Romanos, capítulo número 8. Quiero decirle algo. Es necesario que el cristiano sepa que tiene que cruzar un espacio donde está la duda, donde está la pregunta, ¿dónde está eso? ¿Quién hizo eso? ¿Cuándo? ¿Yo cómo puedo estar seguro de eso? La duda trae muchas preguntas a la vida del creyente, muchas preguntas a la vida del cristiano, y si nosotros no sabemos cómo responderlas bíblicamente, nuestra alma puede ser que se fortalezca en esa duda y se llene de temor, se llene de incredulidad. El hecho de que hoy hablamos de un sacrificio, hablamos de una obra en la cruz, pero no tenemos una relación, más bien un testimonio directo, una prueba, esa es la palabra, una prueba en video, una prueba en audio, hace a veces que el cristiano se adormite en cuanto a la fe y se apague en cuanto a la creencia, a la convicción que debería tener en su Señor y Salvador Jesucristo. Y a veces parece que para la iglesia lo que dice la Biblia fuera algo que sí, puede ser que pasó, pero no me consta. Como que bueno, sí, hay que decir amén, pero como que siempre hay una duda, porque no me consta. Eso dicen. ¿Sabe qué dice el incrédulo? El papel puede con todo. Que la Biblia dice, el papel puede con todo. No, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia no es cualquier libro. ¿Sí lo entiende? La Biblia no es cualquier libro. Y segundo, lo que dice la Biblia es verdad. Sí, ¿no? Es verdad en cualquier sentido, es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Aún cuando declara lo malo y aún mucho más cuando declara lo bueno. Y nosotros tenemos que aferrarnos, no tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa. Yo no entiendo, hermano. Yo no entiendo cómo es que la gente de los tiempos de Adán y Eva y sus descendientes, yo no entiendo cómo creían en Dios. Tiene que ser que habían manifestaciones poderosas de Dios, porque yo no encuentro que hubiesen Biblias, libros que hablaran de Dios. No, para nada. Era, hermano, creer en lo que le había dicho su papá y andar conforme a eso. Era eso. Yo no entiendo cuando Dios le habla a Abraham, de dónde él conocía a Dios. ¿Cómo sabía él que era Abraham que le estaba hablando? ¿A usted alguien le habla a la medianoche y usted qué hace? No, piénselo. A ver, ubíquese en su cama y usted escucha que alguien le habla por su nombre. ¿Ah? Marta. Y usted va despertando y escucha esa voz dura en el cuarto. Marta, ¿usted no sale a correr? ¿Uno empieza a reprender? ¿Ah? Hermano, mire, hay que entender, hay que comprender el grado de dificultad que hay en nuestra alma para creer. A un pelado como Samuel,
tenía una poca edad, Samuel, y se despertaba, Señor, ¿él por qué no creía que eran los demonios? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces el cristiano tiene más confianza en que le hable el diablo a que le hable Dios. Medítelo, piénselo. Samuel decía, Señor, heme aquí, Señor, y salía corriendo para donde Elí. Señor, yo no te he llamado. Se volvió a acostar. Samuel, Señor, otra vez Elí. Señor, hombre, yo no te he llamado. ¿Sabes qué? Eso debe ser Dios que te está hablando. Decirle, aquí estoy, habla que tu siervo escucha, dile eso. Es Dios. ¿Ah, sí? El muchacho ni sabía. Pero vuelva a pensarlo. Carlos, a medianoche. Carlos. Y decimos que somos hijos de Dios. Deberíamos de saber que Dios nos puede llamar en cualquier momento. ¿Sabe qué ha pasado? Que aún ministros del Evangelio le han hecho creer a usted que Dios no le puede hablar audiblemente. Y eso es tanto como decirle al Señor, usted va a hacer esto y va a hacer aquello, pero esto no. Va a ir de aquí a allí, pero de ahí no se va a pasar. El cristiano ha hecho mucho eso, y los ministros sí que han hecho eso con Dios. Decir, no es de Dios esto, no es de Dios aquello, no es de Dios lo otro. Y ahí hay una gran parte del problema que tenemos nosotros para entender, para escuchar a Dios. Sí, Señor. Imagínense que a nosotros nos enseñaron en una administración. Usted se imagina cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos con nuestras manos levantadas, declarando que Jesucristo es el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sabe qué demonio hay allí? ¿Sabe qué demonio se puede arrimar? Ninguno. Ninguno. Cuando usted proclama la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, del Espíritu Santo, eso es algo, hermano, que saca corriendo a cualquier demonio. Y que usted esté en esa adoración, que usted esté en ese tiempo tan hermoso, sinceramente buscando al Señor, y empieza a sentir un viento fresco en medio del calor del Valle del Cauca, que es un calor como acá, solo que allá no llueve tanto. Un aire fresco. Hombre, y nos enseñaban, tenga cuidado, si usted está orando y empieza a sentir un frío en cualquier parte del cuerpo, eso es un demonio. Y yo no lo pude creer, hermano. Hubo una experiencia que tuvo Jorge en la congregación donde llegamos, y yo me fui a la Biblia después de que eso pasó. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar un demonio si le pedimos el Espíritu Santo? ¿Lo entiende de esa manera o no? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará toda cosa buena y el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces uno así, hermano, y entonces un frío, ¡fuera, fuera! ¿Qué pasa, hermano? Porque a alguien se le ocurrió decir que nunca Dios se va a manifestar con frío, que nunca se va a manifestar con frescura. No, que siempre tiene que ser candela, candela, porque candela es la señal del Espíritu Santo, candela, fuego. Uy, me está ardiendo los pies de la candela, ese debe ser el Señor. ¿No? Mire, al Señor no se le puede poner barreras, limitantes. Al Señor no se le puede decir, usted no haga sino aquí y no haga allá. No, hermano, Él se manifiesta en nuestra vida como Él quiera. Y a mí me enseñaron que Dios no hablaba, pero sabe que cuando me enseñaron que Dios no hablaba, hacía más de 6 meses me venía hablando, porque Dios me empezó a hablar antes de llegar a una iglesia cristiana, y empezó a hacer que yo dejara en mi vida muchas cosas. O sea que cuando yo conocí la locura del Evangelio, yo no había ido a ninguna iglesia cristiana. El Señor me dijo, entrégueme la orquesta, me dijo, sálgase del mariachi, me dijo, deje esto, queme aquello, y yo lo hice.
Y cuando llegué a la iglesia cristiana me dicen desde el púlpito que no, que Dios no habla, que me conforme con la Biblia. Amén. Y el día que Dios le hable, le va a hablar conforme a la Biblia, no le va a hablar nada por fuera de la Biblia. ¿Sí lo entiende o no? Sí, porque Dios es coherente, Dios no es incoherente. Pero me dijeron, Dios no habla. Cuando yo revisé todo lo que el Señor me venía hablando en esos meses con la Biblia, hombre, pura Biblia. Y cuando me dicen, no, Dios no habla sino por la Biblia, tiene la palabra. Deje de estar diciéndole, Señor, háblame. Viene y le habla un demonio. Oiga, piense eso, por favor. ¿Cómo nos mataban la fe? Si yo le estoy rogando al Todopoderoso, Señor, háblame, y alguien cree que va a ser posible que, si yo soy sincero y le estoy pidiendo al Señor, Señor, háblame, háblame, Señor, que va a venir un demonio a hablarme, ¿es que acaso los demonios son más poderosos que Dios o qué? Para poder que usted, invocando a Dios, venga un demonio a hablarle, tiene que ser que Dios, que fuera malo, le dijera a un demonio, oye, aquel le está pidiendo que yo le hable, anda, háblale vos. ¿Va a suceder eso? No, no va a suceder. Entonces, tenemos que empezar como a clarificar nuestros conceptos, hermano. Clarifiquemos nuestros conceptos. ¿Por qué tiene que pensar usted que Dios es malo o que Dios quiere algo malo contra usted? Mire, no importa la clase déjeme usar palabras bien fuertes, no importa la clase de pervertido y de asesino que usted haya sido. Si se convirtió de verdad, si se arrepintió de verdad, lo único que Dios quiere para usted es bien, bienestar, paz, libertad, sanidad y todo lo bueno. Dele la gloria a Dios. Y las personas andan llenas de temor. ¿Será que sí? ¿Será que Él me da esto? ¿No será que es mucho? ¿No será que es muy difícil? Créale a la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y en esto de que, ¿será que Dios me va a dar algo material? Hablemos de sanidad, hablemos de prosperidad, provisión económica, restauración de familia, la libertad de un hijo, la libertad de un esposo, de una esposa. ¿Será que Él me va a dar eso? Romanos capítulo 8, ¿lo tiene allí? Léalo conmigo. Viene hablando del perdón que Dios le da a la persona que llama. Escúcheme esto antes de que leamos el versículo. Este texto, entiéndalo así, nosotros deberíamos entender muy bien los párrafos, lo que contiene cada párrafo. En este párrafo, que Romanos capítulo número 8, trata desde el versículo número 28, él está hablando de que a ninguna persona, escúcheme, a ninguna persona de las que el Señor llama, lo deja con el pecado encima. De eso está tratando el Señor, para que entienda. Otra vez, está tratando y le está diciendo a la gente que si una persona está en Cristo, no puede usted seguir calificándola, óigame, como pecadora. No. Dios a la persona que seduce y atrae, no que él mismo se atrae, no es que él mismo se llama y se va para una iglesia cristiana como escampadero a ver qué se le arregla. No. Aquel que Dios convence, aquel que Dios seduce, aquel que Dios atrae, aquel que Dios le cambia la naturaleza, aquel que Dios convierte en su hijo, ese nunca es llamado y su pecado le va a quedar ahí intacto. No, Señor. Todo el que Dios llama le perdona el pecado. ¿Sí lo está entendiendo? De eso está tratando ese pasaje. Pero entonces, después de hablar de que el que te llamó te justificó, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué tenemos que decir con un Dios tan bueno como este? Que te preparó para arrepentimiento, te llamó, te justificó, te santificó y te glorificará con Él en el cielo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? La conclusión es esta:
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, pero trate de que su alma entienda, encaje, reciba y se aferre de esto. Hermano, si Dios está con usted, diría mi papá, ¿cuál es el miedo? Si él le decía a uno así, él lo mandaba a uno a una oscuridad bien tremenda, entonces uno de mis hermanos empezaba a temblar del miedo y mi papá lo tomaba de la camisa y le decía, ¿cuál es el miedo? Y eso lo asustaba más a uno que la oscuridad, a cara de papá y así, ¿cuál es el miedo? Si Dios está conmigo, si Dios está por mí, si Él ha decidido hacerme el bien, si ha decidido protegerme, ¿cuál es el miedo? Entonces, dice algo muy poderoso, hermano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces da una explicación. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Venga, hágase esta imagen. Aún el cristiano, muchos cristianos llegan a creer que la historia de Jesucristo es como la vieron de niño. Una bonita historia de película, una bonita historia de Hollywood, una bonita historia de fantasía, en donde un hombre sufre un poquito, le pegan unos latigacitos y va a la cruz con las rodillas peladas un poquito y los codos pelados, y así con cara de héroe, de superhéroe, con barbilla hendida, rubio, ojiazul y con una mirada seductora. Ese es el Jesús que muchos cristianos todavía recuerdan estando en la iglesia. Y no tienen la capacidad de dimensionar lo que realmente sucedió en la cruz. Que el Padre entregó a su Hijo para que se hiciera pecador por todos nosotros, para tratarlo como Dios no quería tratarlo a usted y no me quería tratar a mí. Oiga, entienda, el sacrificio que se hizo en Jesucristo, el juicio que se hizo en Jesucristo, el castigo que se le dio a Jesucristo, fue sin misericordia. Y eso es verdad. Eso no es un cuento. Si nuestro Padre Celestial mandó al Señor Jesucristo a que tomara un cuerpo aquí en la tierra, es porque Él había dicho que el pecado no se podía quedar sin pago, no se podía quedar sin castigo, y tenía que, escúcheme, derramar toda su ira por el pecado en alguien, y Él decidió que fuera sobre su Hijo. Entiéndalo. Entiéndalo. Ese es el bendito conflicto de muchos cristianos que no entienden que la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia divina. ¿Qué de justo hay? Que aquel que no había hecho nada, que aquel que estaba santo en su lugar, en su trono, tuviera que venir a hacerse hombre y empezar a padecer todos los días de su vida. Todos los días de su vida el Señor Jesús padeció, porque Él, en la medida que pudo ser consciente de que estaba aquí en la tierra, se conectó con su destino. Él sabía lo que le iba a pasar. Y más que el dolor físico, a Él le afligió toda una vida, lo dice uno de los salmos mesiánicos, le afligió toda una vida el hecho de saber que un día tendría que separarse de papá, solo por rescatarlo a usted y rescatarme a mí, solo por eso. Eso no es un cuento bonito, hermano. Por favor, deténgase por un momento y empiece a meditar. ¿Cuál es la conciencia que yo tengo del sacrificio de mi Señor Jesús? Cuando este versículo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, otra vez, ¿qué necesidad tiene aquel que es capaz de crear y volver a destruir así, solo con desearlo? ¿Qué necesidad
tenía aquel que tiene el poder para destruir y volver a construir. Él no tiene afán, para él no le pasa el tiempo, él no tiene ninguna dificultad de esperar lo que sea. Y si lo quiere hacer ya, lo hace ya. Para él no hay problema. ¿Qué necesidad tenía él de sufrir él, viendo a su hijo sufriendo en la tierra? Y un día abandonarlo por todo ese pecado suyo y mío que le cayó encima a nuestro Señor Jesucristo. Renunciar a ese hijo. Los que tenemos hijos, medite por un momento. Si en un momento dado, hasta eso es difícil, ¿no? Porque si usted no está si no ha estado nunca en un peligro de muerte, si no ha estado en una zona violenta, por aquí es fácil encontrar personas que hayan estado en zonas de violencia, de conflicto. De donde vengo yo es más difícil encontrarlos. Pero medite que está en un lugar de conflicto, donde el poder lo tienen los hombres armados, y dicen: entréguenme uno para hacer con él lo que nosotros queramos, molerlo a golpes, darle látigo y por último matarlo, uno solo, y si no los matamos a todos. Dígame cuál es el culpable, y el culpable son todos, y el único inocente da un paso al frente y dice: yo. El único inocente, el que llegó de visita ayer, y todo el pueblo es culpable porque todos estaban, todos estaban comprometidos, todos eran cómplices los unos de los otros para hacer lo malo. Y cuando llegó el día del juicio, el único que no había hecho nada salió adelante y dijo: yo. Bueno, es tan malo lo que pasó aquí que lo vamos a ir matando lentamente. Eso fue lo que le pasó al Señor Jesús. Y que esa persona sea su hijo, que usted sepa que su hijo se está entregando para morir por lo que no hizo, por lo que no hizo, solo porque ama ese pueblo, solo porque ama a la gente de ese pueblo, solamente por conservarle la vida a aquellos tal vez con los que creció, tal vez con los que compartió. En su calidad de madre o de padre, ¿cómo se sentiría? Yo quiero decirle que Dios es dimensionado en todo, que el dolor en el Señor es mucho más grande que en el suyo, que en su corazón o en mi corazón. Claro. Y dice la Biblia que Él no nos negó a su Hijo, sino que lo entregó. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por mí nomás? ¿Por usted nomás? ¿Por los de cierta denominación? ¿Solo por los de Bethesda? Ese es otro engaño, hermano. El Señor Jesucristo le pertenece a la humanidad, y todos aquellos que de la humanidad nos vamos arrepintiendo. ¿Sí entiende? Usted se arrepintió, ahora Jesucristo le pertenece. Y el sacrificio de Cristo ahora es suyo. Y todo lo que el Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario ahora le pertenece. ¿Está entendiendo lo que le digo? Todo, absolutamente todo lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario ahora es suyo. Porque mire lo que dice aquí la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por usted y por mí, dijo: vaya, pague por la culpa de estos sinvergüenzas, vaya, échese encima el castigo que ellos merecen, déjelos sin culpa echándose usted la culpa, sufra usted lo que ellos deberían sufrir. ¿Está entendiendo eso o no? Oiga, venga, le comparto. Y el evangelio de hace algunos años, de hace algunas décadas, que decían que tenían que pagar el precio sufriendo, hambres, escasez, de todo, pero voluntariamente buscaban eso, y si no lo tenían se lo inventaban, porque cristiano que no sufre padecimientos no es buen cristiano. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, le hubiera sido igual al Señor Jesús dejar que nosotros pagáramos cada uno por nuestros pecados. Sí, le hubiera sido igual.
No, que cada uno, a ellos les gusta sufrir, que cada uno pague por su pecado. Oiga, qué tremendo, hermano. Cada vez se entiende mejor que esa doctrina del sufrimiento no va con Dios. Porque Dios, bueno, lo he dicho, pero se lo voy a volver a decir. Dios no tiene hijos ni víctimas, ni derrotados, ni vencidos. Solo una víctima tuvo nuestro Padre Celestial como hijo, y la tuvo en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo el Señor. ¿Y sabe? Le digo una cosa. Cuando el Señor resucitó, resucitó venciendo y para vencer. Y esa victoria que Él ganó en la cruz del Calvario, nos la dio a nosotros, para hacer de usted y para hacer de mí lo que hoy la Biblia dice que somos, más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que yo soy, más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Usted también? ¿Y cómo vamos a ser más que vencedores si Jesús no ganó para nosotros sanidad, ni ganó para nosotros libertad, ni paz? ¿Cómo vamos a ser más que vencedores? ¿Cómo vamos a ser más que vencedores si nos tuviéramos que resignar a ruina, a desgracia, a problemas económicos, a problemas de salud, a problemas de familia? Resignado, no, ese hombre no lo cambia a nadie, esa mujer, no la cambia a nadie. Por eso es que el acto, escúcheme, el acto del divorcio y el recasamiento entre los cristianos, el acto del divorcio y el recasamiento es un acto de incredulidad. El Señor Jesús lo llama dureza de corazón. Dice, por la dureza de corazón es que Moisés les permitió dar carta de repudio. Porque es la salida más fácil, es la salida más fácil. Listo, no me funciona, cambio esta por otra, ensayo. Y si no me sirve, cambio esa por otra, y por otra, y por otra, y por otra, a ver hasta cuándo me encuentro la que es. Eso es un acto de incredulidad. Y en esa incredulidad usted y yo no podemos caminar, no podemos caminar. ¿Está entendiendo eso? Usted tiene que tener claro en su vida que el Señor te ama tanto. Bueno, a mí nomás. Que el Señor te amó tanto que prefirió sufrir por uno solo y no por tantos. Sufrió por el Señor Jesús para no tener que sufrir por nosotros, porque era uno contra muchos. Ver la humanidad, hermano, totalmente acabada, destruida, enferma, en desgracia, dijo, no, con este uno, al menos los que no crean, bueno, listo, pero con este uno voy a ver cantidad, cientos, millones viviendo bien. Y los cristianos de hace tiempo se pusieron, dizque que no, que había que sufrir, y que el cristiano que no tuviera luchas y el que no estuviera enfermo y el que no fuera pobre, entonces que no era buen cristiano. ¿Ah? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Dónde está el resultado del sacrificio de Cristo si fuera así? No, hermano, no. El Señor Jesucristo lo que llevó en la cruz del Calvario fue el pecado. Él condenó el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Y si ya el pecado no está en nuestra vida, las consecuencias del pecado tampoco deberían estar en nuestra vida. Eso es claro. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Qué significa eso de que nos da todas las cosas? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a la salud? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se refiere al bienestar? ¿A la tranquilidad del alma? O sea, a la paz, que también Él la ganó por nosotros. ¿Se refiere a ver una familia bendecida, unida, que se respeta? ¿Se refiere a una economía próspera? ¿A todo? ¿A cuánto? Todo lo que usted pueda necesitar. Juntamente con Cristo, nuestro Padre Celestial te lo dio. En Cristo está todo, hermano, en Cristo. Por eso no diga, es que usted necesita. No, necesitamos a Cristo. Porque Cristo lo ganó todo en la cruz del Calvario para mí. Espero que para usted también. Cristo lo ganó todo para mí en la cruz del Calvario.
absolutamente todo. Y no quedó nada por fuera, nada quedó sin ser alcanzado por el Señor Jesucristo en su obra en la cruz del Calvario. Todo lo que yo necesito y en abundancia, ya el Señor Jesús lo ganó para mí. Dígale eso a su alma, cuando su alma empiece a decirle, no, pero es que yo, pero es que, pero es que, pero es que, uy, pero es que, no. Mi Padre Celestial me entregó a Cristo y con Él me entregó todo lo que necesito, en abundancia, para que viva bien en esta tierra, oiga, y sea testimonio a otros. ¿Qué diferencia habría entonces, hermano, si todavía estuviéramos en el mismo tiempo de la iglesia primitiva? ¿Qué diferencia habría entre los cristianos y los no cristianos? Si los no cristianos tienen empleo, tienen salud, tienen hogar, y el cristiano entonces no tiene empleo, no tiene salud, y acabó con la familia porque se volvió evangélico, y entonces dijo, no, olvídese, me dedico a mi ministerio, y es que el cristiano se tiene que volverse enemigo de todo mundo para poder ser buen cristiano. Por eso era que en mi tiempo, escúcheme, en mi tiempo, y yo lo llegué a decir, cristiano, no, gracias, yo vivo bien. Así, ese era el dicho en medio de nosotros. ¿Qué? ¿Cristiano? No, muchas gracias, yo vivo bien. Claro, porque es que el fulano se volvió cristiano, renunciaba al trabajo, empezaba a alegar con su esposa, se separaba de la esposa, se volvía un zángano por ahí, desocupado, solamente mantenía yendo a la iglesia y volviendo a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Empezaba a señalar a todo el mundo, todos se van a condenar, hijos del diablo, decía por ahí en la cuadra, como loco. Y si lo que él hiciera fuera correcto, fuera bíblico, uno decía, bueno, sí, pues toca, pero no es bíblico. No tiene nada que ver con lo que Dios quiere para usted y para mí. El Señor quiere que usted sea ejemplo, pero ejemplo de buenas obras y de buen vivir. Que la gente lo vea y diga, uy, yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer. Y usted diga, no, es que tiene que ser como Cristo. ¿Sí o no? Porque yo estoy caminando en ese proceso. Así que nada te puede convencer de que el Señor te llamó para sufrir. No, Él no te escogió para oprobio. Dice la Biblia en Efesios 1 que Él nos escogió en amor para hacernos el bien. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.